Me llamo Sofía Elena Márquez Rivera. Tengo 36 años. Vivo en la periferia de Guadalajara, en un departamento pequeño que huele a café y a libros viejos. Trabajo como archivista en una pequeña institución cultural y paso las noches cocinando para uno y leyendo hasta quedarme dormida con la luz de la lámpara encendida. Cuando digo pequeño, me refiero también a lo que aprendí a ocupar en la mesa familiar, un lugar limitado, un asiento que nunca fue el principal. Hoy, cuando lo pienso en voz alta, todavía siento el metal frío de la cuchara contra los dientes como si fuera un recordatorio físico de que, aunque viviera bajo ese techo, algo en mí siempre había sido prescindible. Antes de continuar, si te gustan historias reales que golpean donde duele, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil, pero tal vez a alguien le sirva escuchar que no está solo. Nací un día de lluvia en un hospital público, nadie me contó la historia completa hasta que aprendí a buscar respuestas por mí misma. Crecí creyendo que mi vida empezó cuando me trajeron a la casa de mis padres adoptivos, Lourdes y Manuel. Mi madre adoptiva, Lourdes, tenía manos de costurera y un olor a talco que me calmaba en la noche. Mi padre adoptivo, Manuel, era reservado y trabajaba en una fábrica. Los fines de semana se le veía en la puerta del taller con manchas de grasa en las uñas. Fueron cariñosos a su manera, pero también había silencios en la casa que se parecían a cerrojos. Silencios que se cerraban sobre mí. Los primeros recuerdos con sabor sonoro, el crepitar del radio a las 7 de la mañana, los gritos de mis hermanos, Héctor y Ana, cuando jugaban en el patio, el bamboleo del ventilador en verano y el olor a frijol refrito en la cocina. Pero también recuerdo habladurías, no te pases de lista, que no eres de sangre, se escuchó una vez desde un cuarto alejado. Recuerdo, sobre todo, el acto repetido de no invitarme. No me invitaban a las cenas de la empresa de Manuel, no estaba en las fotos de graduación grandes en la sala, a la iglesia iba de último y me sentaba en la fila del fondo. Las visitas importantes, cumpleaños de tíos, bautizos, reuniones de primos, tenían invitaciones que no llegaban hasta que alguien miraba a la puerta y decía, bueno, ya está aquí la niña. Era una presencia tolerada, nunca una llamada. Crecí por consuelo en los márgenes. Me hice amiga de los libros. Me escondía detrás de ellos cuando las discusiones familiares se volvían duras, la palabra, adoptada, la oía como una etiqueta que alguien había pegado en mi espalda y que se caía solo cuando me quedaba a solas. Me repito esto ahora, era niña, no sabía negociar pertenencias. Aprendí que mi voz podía ser ignorada con facilidad si quien la alzaba no tenía apellido que importara. Hubo episodios más duros. Una tarde de otoño, con la lluvia golpeando el techo, Héctor me empujó contra la pared y dijo, con veneno barato, si no fueras nuestra vergüenza, tal vez papá te tendría un poco de respeto. Me aguanté las ganas de llorar porque a los 10 años ya entendía que las lágrimas podían ser usadas en mi contra. Si lloras, te pones a la defensiva, te hacen la pregunta y te recuerdan que no deberías haber preguntado, me habían dicho. El cuerpo memoriza ese tipo de reglas, frialdad en el pecho, respiración contenida, las manos apretando el borde del mantel. Me enviaron a estudiar a otra ciudad cuando tuve 15 años, una decisión que se vendió como oportunidad, y allí aprendí independencia, pero nunca pude borrar la impresión de que me habían mandado lejos para que no estorbara en la foto familiar. Pasaron los años y me hice adulta con el defecto de sentirme siempre en préstamo. Mi trabajo me dio un orden y cierta dignidad de adulto que no había tenido en casa. Me costó construir relaciones duraderas, sospecho que mi miedo a ocupar un lugar profundo nació de aquella práctica de no ser invitada. Me casé una vez, por un año, el matrimonio se quebró como una copa que no resistió los ruidos de la nevera. Cuando volví a la casa de mis padres para pedir que me acompañaran a la mudanza, nadie vino. Fue el gesto menor que más me dolió. Y entonces, la llamada que reabrió una herida que creía cerrada, fue Héctor, con un timbre en la voz que yo no reconocía, el mismo que llamaba solo para pedir favores. Me dijo, sin preámbulos, mamá está en el hospital. Papá también. Necesitamos que vengas. No me pidió venir primero por cariño, dijo, necesitamos, con una urgencia que apenas disimulaba culpa. Era la primera vez en años que la palabra, ven, siguió a algo que no fuera una cita familiar donde mi presencia fuera ornamental. Esa llamada me dejó con el frío en la garganta y una sensación de jaula, como si volviera a estar rodeada por las mismas paredes de la casa donde aprendí a no pesar demasiado. Mi viaje en autobús de regreso fue una sucesión de olores, gasolina, pan recién hecho, y una humedad en el aire que anunciaba lluvia. Me imaginé 1000 conversaciones, todas con finales distintos, reconciliación, indiferencia, alguna confesión accidental en la mesa de la cocina. No sabía que iba a entrar no como la hija ignorada,
sino como una pieza que podrían necesitar encajar en un rompecabezas que llevaba décadas sin resolver. No sabía que, dentro de aquel hospital, la palabra adoptada iba a cambiar de significado y mover los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi origen. Si esta historia te está llegando, dale like, ayuda a que más personas puedan escucharla. Y si alguna vez te han llamado solo cuando te necesitaban, escribe abajo, estoy leyendo los comentarios, los guardo como si fueran cartas. El hospital olía a desinfectante y a flores marchitas. La luz fluorescente hacía que las caras se vieran trazadas en líneas duras, los cortinajes separaban historias como si fueran cuadros. Ver a mi madre, Lourdes, en la cama con la piel más delgada que recordaba, me derrumbó de una forma inesperada. La miré y el pasado se convirtió en ventanas que daban al mismo cuarto, las veces que me curó la fiebre, las noches en vela, las promesas que nunca dijo en voz alta. Pero había otra figura en la habitación, mi padre biológico, lo supe en cuanto lo vi, aunque hasta ese momento no imaginé que llevaría ese título en esta historia, yace en la cama contigua, una sombra de hombre con la mandíbula floja, conectado a máquinas. El olor a pomada medicinal lo envolvía. Los médicos nos reunieron en una sala pequeña. Hubo un intercambio clínico con palabras que sonaban a sentencia, neoplasia hematológica, trasplante de médula, sin donantes compatibles en la línea directa de sangre conocida. Fue allí donde escuché, y el mundo se volvió un tambor que latía lento, que mi padre necesitaba un trasplante y que la única posibilidad era buscar donantes fuera de la documentación oficial. La doctora, con pliegues de cansancio bajo los ojos, miró al grupo y dijo, hemos pedido pruebas a todos los familiares. Hay un dato inusual, una persona ajena al núcleo aparece como potencialmente compatible. Su nombre no está en sus papeles, pero su genética sí. Todos me miraron a mí al final de la frase. Sentí que el aire salía de mi cuerpo de golpe. Héctor me sujetó la mano con una fuerza que no había mostrado en años. Ana, que siempre fue la más discreta, lloraba sin consuelo. No te preocupes, dijo Héctor, intentando sonreír. Venir fue lo correcto, Sofía. Pero en su mirada había la misma oportunidad de quien encuentra la llave en el bolsillo de un abrigo, algo práctico. Fueron días de papeleo y de preguntas que dolían porque tenían la forma de una investigación, mi acta de nacimiento, la de adopción, el nombre de quien me adoptó. Me pidieron permiso para pruebas de compatibilidad. Me hicieron preguntas sobre mis padres biológicos. En la cocina del hospital, entre tazas de café, mi madre adoptiva me miró y, esta vez, su voz no tenía la suavidad que conocía. Sophie, hay cosas que no te dije. Y cuando una herida vuelve a abrirse, la memoria se vuelve afilada. Lo que me contaron después no fue una novela romántica ni un relato épico. Fue, más bien, una cadena de decisiones frías y pragmáticas. Mi padre biológico, Miguel Ángel Márquez, cuando era joven tuvo una aventura fugaz con una mujer de otro pueblo. Esa mujer quedó embarazada y, por la presión social y por miedo a perder su posición dentro de la familia, se decidió que el bebé sería dado en adopción. La historia, contada con la amabilidad forzada de quienes se acostumbraron a proteger secretos, sonó como si me devolvieran un objeto perdido, no se sabía qué hacer, la familia tenía reputación, me sentí objetivada de nuevo. Nosotros te adoptamos con amor. Nunca quisimos que te sintieras menos, dijo Lourdes, y yo quería creerla, pero las palabras se mezclaban con las imágenes de mi nombre escrito en papeles otorgados por un destino que no consultó mi opinión. El tema de la compatibilidad genética trajo a la sala a un profesional que habló en términos técnicos, pero fue la paciente voz del técnico de laboratorio la que me dejó helada. No hay coincidencias con los hermanos, Héctor y Ana. Sin embargo, sorprendentemente, hay una coincidencia con Sofía. Los marcadores solas son compatibles. Eso fue todo. La compatibilidad se plantó como una semilla de obligación. Era irónico, la única persona que había vivido bajo la sombra del no eras de sangre era la que, por azares biológicos, podía dar la vida a quien había decidido no reconocerla. Sentí las olas del asco y la compasión chocando entre sí. Me aislé en un pasillo del hospital. La respiración se me hizo corta, tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. La idea de donar parte de mi cuerpo a alguien que, en el pasado, me había excluido sistemáticamente me provocaba un rechazo visceral. Pero también estaba la otra voz, la de la pequeña Sofía que fue arropada por Lourdes, que había visto a la mujer en la cama y había sentido un amor suave que no se inventa. ¿Cómo poner en balanza el rencor contra la posibilidad de salvar una vida? Noté mi pulso acelerado, el frío en las manos, la sensación de mareo que siempre me avisa cuando debo tomar una decisión que no tiene marcha atrás. En la cafetería del hospital,
Mientras miraba cómo la lluvia golpeaba el ventanal, recibí mensajes que ahora recuerdo con un filo punzante. Ven, Sophie. No estamos bien sin vos. Necesitamos que vengas al hospital. Si podés, por favor. Y, entre ellos, una oferta que tenía algo de trato: si podés ayudar, la familia te lo agradecerá. Sentí que me pedían dinero que ya había pagado con ausencias. Si esto resuena contigo, deja un like, no pienses que pedir ayuda te quita dignidad. La decisión de entrar en un quirófano para salvar a quien te dejó fuera de las fotos tiene consecuencias que no se borran con un gracias. Hablé con la doctora, que me explicó riesgos, efectos secundarios, riesgo para mi salud, posibilidad de fracaso. También me habló del procedimiento emocional de ser donante. Asistir a la recuperación de alguien que te ha dolido puede ser traumático. Me dieron tiempo para pensar. Fui a ver a mi madre adoptiva, Lourdes. Ella me tomó las manos, y por primera vez en años la vi pequeña y humana, no la roca que me mantenía a salvo. Si vas a hacerlo, hazlo por vos, no por ellos, dijo en un susurro. No me gustaría que te sintieras usada. Y en esa frase simple había una libertad que no había considerado: podía decidir por mi propia compasión. Era reconfortante y terrible. Al final de esa noche, en la habitación donde la luz era tan blanca que quemaba, me acosté en la cama de los visitantes y lloré como no lo había hecho en mucho tiempo. No eran lágrimas de víctima ni lágrimas de perdón automático. Eran una mezcla, líquida y confusa, que parecía decir: aún tienes derecho a elegir. Por primera vez en mucho tiempo, el curso de mi decisión no recaía únicamente en la nostalgia de pertenecer, sino en mi responsabilidad personal. Y así, con la lluvia fuera, con las máquinas que se oían como respiraciones ajenas, dije que haría las pruebas. No como un favor condicionado, no como una moneda de cambio, sino porque en algún lugar dentro de mí había la urgencia de que la deuda más grande que me retenía con el pasado no siguiera dictando mi presente. La espera entre la decisión y los exámenes fue un espacio de noches sin dormir. Recordé cómo, de niña, solía contar las baldosas del techo para evitar que mi mente se fuera a los lugares donde la soledad se instalaba. Ahora contaba expectativas y escenarios: ¿y si no soy compatible? ¿Y si lo soy y después me odian por haber sido la única que ayudó? ¿Y si lo soy y él aprovecha para remendar su imagen? ¿Y si lo soy y me quedo sin pedazo de mí que no puedo recuperar del todo? Había hormigueo en las manos y un temblor bajo la piel que no me dejaba tranquila. Me sorprendió lo físico que se volvió todo: dolores musculares que no tenían base médica, insomnio que me dejaba con la sensación del corazón golpeando en el oído. Hablé con una psicóloga del hospital que, con suavidad, me preguntó por mi historia y por lo que la palabra familia significaba para mí. La gente busca pertenencia y a veces vuelve al lugar donde fue lastimada por la esperanza de ser reparada, dijo. Fue la primera vez que escuché, sin reproche, que mi inclinación hacia la ayuda podría venir de una nostalgia que no es necesariamente sana. Me obligué a reflexionar: ¿estaba ofreciendo mi cuerpo para ser caebel o para ser útil? ¿Cuál era la diferencia? La respuesta no era clara, y esa ambigüedad me enloquecía. El día de las pruebas me vacuné con café y una fe temblorosa. Me sacaron sangre muchas veces. El resultado de la compatibilidad llegó en un correo simple: compatibilidad positiva. Esperando firma para procedimiento. La literalidad de esa línea me dio un vértigo. De pronto, la actitud de la familia cambió: llamadas a horas tardías, mensajes cariñosos que parecían ensayados, promesas de cuidar a Lourdes, ofertas de «quédate con nosotros», que olían a compensación. La atención que nunca recibí se transformó en una avalancha molesta. Me preguntaba si mi vida, en el fondo, era una herramienta que alguien había descubierto y que ahora estaban considerando poner a su favor. Hubo una conversación que no olvidaré. Mi padre, Miguel Ángel, débil pero presente, me tomó la mano y, con voz jadeante, dijo: Sophie, sé que no merezco que me perdones, pero te necesito. No quiero morir dejando esto así. Vi su pecho subir y bajar y supe que estaba viendo a un hombre que, en alguna parte, tenía miedo. No supe si era miedo a la muerte o miedo al remordimiento. Sentí una reacción mixta: ternura por la fragilidad del ser humano y la vieja rabia por haber sido relegada toda una vida. ¿Por qué no me buscaste antes?, le dije, más dura de lo que planeé. Él no respondió con palabras claras, se limitó a apretar mi mano con fuerza, un gesto que de pequeño podría haber sido cariño y que ahora olía a necesidad. En esos días, las viejas tensiones familiares afloraban con facilidad. Héctor venía con historias de su trabajo que de pronto me contaba con un orgullo que antes nunca mostró. Ana,
que siempre fue la confidente más cercana de mi madre, me pedía que me acercara más a su lado. Las relaciones se reajustaban como si yo fuera un imán que recién descubierto podía alinear sus piezas. Empecé a notar comentarios detrás de puertas: si sale bien, podamos hablar de arreglos. Esto puede solucionar muchos problemas. El lenguaje mercantil me revolvía el estómago. En una madrugada, después de que la lluvia hiciera del hospital un tambor constante, recibí la visita de Héctor. La puerta se cerró y la conversación se volvió áspera. No podés irte luego de esto, dijo. Si haces esto y te vas, ¿qué dirán de nosotros? Tenés que quedarte. Yo le devolví la mirada con una calma que sentí como volcán. Mira, Héctor. No soy una columna que sostenga la fachada de la familia. Si me necesitas, dímelo claro, pero no me pidas que suplante lo que no se nos dio en vida, cariño. Su silencio fue más contundente que cualquier reproche. A veces, la familia cree que el favor se paga con presencia perpetua, y no entiende que uno puede devolver lo que tiene sin encadenarse. La noche antes del procedimiento, me desperté sudando. Soñé que la cámara me miraba mientras yo era objeto de un experimento y la familia aplaudía. Abrí los ojos con la garganta apretada. Caminé hasta la ventana y vi la ciudad, hormigueando con luces. Llamé a Lourdes, la madre que me crió, y su voz tembló: Sophie, si te vas, no te perdonaré si te pasa algo. Era la primera vez que escuchaba miedo en su voz y no entre líneas. Fue un recordatorio de que la historia humana está llena de capas, que quienes nos lastimaron también pueden vivir con remordimientos y miedos. Lo haré por mí, le dije, y porque necesito saber que puedo decidir sin que nadie me use. Sentí que pronunciar eso me devolvía una parte de mi autoridad sobre mi propia vida. El día del procedimiento, la sala blanca olía a cloro y a nervios. Me conectaron monitores que vipeaban como relojes que no tienen paciencia. El anestesiólogo me miró a los ojos y, por primera vez, alguien en bata me dijo una verdad sin adornos: vamos a proceder, hay riesgos, pero muchas veces se sale adelante. Sentí que mi cuerpo se rendía a la ciencia y a una decisión que era más moral que práctica. Antes de perder la conciencia, vi el cuarto a través de una última claridad y pensé: si esto salva a alguien, no será un favor, será un acto de humanidad, y eso es suficiente para mí. No sabía si al despertar me esperaría el afecto sincero o el oportunismo disfrazado. Sabía, en cambio, que no iba a dejar que me devoraran las preguntas sin respuesta. Desperté con la boca seca, una fiebre ligera y una sensación de extraña calma que tardó en asentarse. Me informaron que el procedimiento había sido técnicamente exitoso, la médula había sido implantada y el cuerpo de mi padre comenzaba a responder. Mientras aún estaba en la clínica de recuperación, los cambios en torno a mí se hicieron evidentes. La atención que había llegado de golpe no fue solo cordialidad, llegó acompañada de una agenda. Vino el abogado de la familia con papeles, vino un primo que hacía años no veía con un ramo de flores, vino Héctor, con promesas de agradecimiento, que sonaban a contratos. Ser incluida en la órbita no se sentía como pertenencia, sino como valoración por utilidad. Mi recuperación me dejó tiempo para pensar. Las agujas en los brazos se convirtieron en una nueva frontera para mis pensamientos. Empecé a ver a mis hermanos con ojos de novela moral, algunos atosigados por culpa, otros por ambición. Me di cuenta de que la capacidad de un ser humano para cambiar no está garantizada por un procedimiento médico. Mi padre, ahora pálido y débil, tenía días de sobriedad emocional y otros en los que la personalidad manipuladora asomaba. Una tarde, entre episodios de lucidez, me buscó y, con voz baja, me pidió perdón. Sofía, no supe ser padre. Quise guardar las apariencias y lo pagaste vos. Su sinceridad me dolió porque venía tarde. ¿Por qué no viniste a buscarme antes?, volví a preguntar, la misma pregunta que no se disolvía con el paso del tiempo. Tenía miedo de lo que iba a desencadenar, respondió. Miedo de perder lo que había construido. Su honestidad, sin embargo, tenía la forma de justificativo. Hubo un momento que cambió todo, el notario apareció en la casa con una carpeta. Allí, entre hojas oficiales, se discutió la situación del patrimonio y de los derechos. Algunos propusieron que, ahora que yo era biológicamente relacionada y había dado la médula, habría que regularizar mi posición. Sophie, dijo Héctor, con un dejo decidido, podríamos hablar de ciertos arreglos si te quedas a cuidarlos. La oferta era simple, mi ayuda a cambio de seguridad material. Me invadió una sensación de vértigo ético. ¿Era legítimo plantear que mi acto de amor o de compasión quedara monetizado?
¿Qué valor tenía una vida en términos de compensación? Algo rompió dentro de mí cuando supe que en la cocina, entre risas forzadas, se debatía qué ofrecerme como contrapartida. Me levanté y salí al patio, donde el olor a tierra mojada me invadió. Pensé en todas las veces que mis manos trabajaron sin esperar nada y en las veces que tampoco me invitaron. Me encontré frente a la imagen de aquella niña que aprendió a silenciar su reclamo. Esta vez, me prometí, no iba a limitar mi dignidad a lo que otros estaban dispuestos a conceder. Tomé una decisión que fue tanto práctica como simbólica: no aceptaría ninguna compensación que viniera envuelta en obligaciones. Hablé con el notario y dejé claro que mi ayuda no era un boleto para una nueva vida en la mansión ni una obligación de por vida. Exigí respeto, no contraseñas. Fue un gesto que molestó a algunos y alivió a otros. A Lourdes le dio una especie de paz verla poner límites, a Héctor le pareció una traición a la familia. Mi padre, en recuperación, me miró con dolor, como si mi independencia le recordara sus límites. El proceso de sanación del cuerpo fue paralelo al trabajo de poner palabras sobre el daño. Empecé a ver a mi madre adoptiva con una ternura nueva, su mano temblorosa cuando pasaba a visitarme, su confesión de noches enteras en vela. Descubrí que ella también había sido usada por un sistema de expectativas sociales: te adopté para cuidarte, pero también para mantener la apariencia, me dijo una noche. Verla así, vulnerable, fue un recordatorio de que la culpa y la compasión a menudo están entrelazadas. No se trataba de convertir a nadie en verdugo o en santo, se trataba de entender que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. A medida que pasaban las semanas, la rutina del hospital se fue desplazando a la casa. Mi padre mejoró lo suficiente como para volver, aunque con necesidades. A veces leía cartas que la gente le dejaba en la mesita de la sala, cartas que hablaban de agradecimiento y de segundas oportunidades. Yo entendía que la vida ofrece segundas oportunidades que no necesariamente se transforman en redenciones totales. Decidí establecer límites claros: no viviría en la casa permanentemente, pero sí ayudaría en lo que mi tiempo y mi salud permitieran. Fue una postura que dejó a varios insatisfechos, pero fue mi manera de no dejar que mi generosidad se convirtiera en mi prisión. La reconstrucción de confianza fue lenta y, en muchos casos, incompleta. Hubo momentos genuinos, conversaciones largas con Ana sobre la infancia, risas que surgían en la cocina por recetas olvidadas, y una visita íntima de Lourdes al hospital para decirme gracias, sin adornos. Hubo también episodios de desilusión: Héctor escribiéndome mensajes evasivos cuando necesitaba algo, primos que reaparecían para pedir consejos legales, vecinos que me miraban con respeto calculado. Todo ello me enseñó que la necesidad no es sinónimo de gratitud eterna. Algunas personas regresan a quien las ayudó como quien recoge un objeto, lo usa y lo deja de lado. Y eso duele, pero también enseña. Si te has sentido identificado con esto, suscríbete para que más personas puedan encontrar estas historias. Y si alguna vez te pidieron algo que te dejó con dudas, comparte cómo lo resolviste, tu experiencia puede ayudar a alguien más. Los meses siguientes fueron un ejercicio constante de negociación interna. A veces, al mirar mis cicatrices, me preguntaba si había sido ingenua. Otras, cerraba los ojos y escuchaba el silencio de la noche como un recordatorio de que hice una elección que me devolvía algo esencial: mi capacidad de decidir. La rehabilitación de mi padre continuó con altibajos, las respuestas de su cuerpo eran caprichosas. Los festines de agradecimientos que imaginé no llegaron en su totalidad. En cambio, vinieron gestos pequeños y algunos reales: una llamada de Ana sin agenda oculta, una tarde en que Lourdes me ayudó a ordenar los papeles de la casa, un gracias que no pedía retorno. Con el tiempo, puse límites que me permitieron convivir sin perder mi autonomía, visité con frecuencia programada, pero retomé mi vida en la ciudad, les ofrecí cuidados puntuales, no la vigilancia absoluta. Me di cuenta de que la pertenencia no es un trago que te sirvan, es una construcción que se hace con tiempo, con compromisos mutuos y con respeto. No se puede comprar ni exigir. Y cuando alguien te necesita, no tienes obligación automática de anularte, tienes la opción de responder desde tu integridad. Hubo una revelación que cambió mi perspectiva: conocí la historia completa de mis orígenes. Con documentos y testimonios, supimos que el pacto que condujo a mi adopción no fue solo por apariencia social, también hubo miedo real, miedo a la desaprobación, miedo a perder herencias, miedo a que la verdad desarticulara un proyecto de vida. Conocer el miedo de los otros no borró el daño, pero me dio una comprensión que se parece mucho a la compasión. Comprender no es justificar. Comprender me permitió encontrar un lugar más digno para la decisión que tomé. Un día fui a la casa familiar y, con la mesa puesta, me senté sin pedir permiso.
Había música baja y el olor a café. Héctor me miró, respetando mi presencia, y Ana me pasó el pan. No fue una escena perfecta ni una reconciliación de película. Fue una mesa donde cabíamos con fracturas. Me di cuenta de que pertenecer hoy significaba intervenir con límites, no con rendición. Me permití amar a quienes me amaron de formas imperfectas y, al mismo tiempo, preservé la posibilidad de alejarme si me pedían que me perdiera. La lección más profunda que me dejó todo esto no fue una moraleja fácil. Fue el aprendizaje de que ser necesitado no equivale a ser querido, y que ser querido no debe tener precio. Aprendí a reconocer la delgada línea entre ayuda y consumo emocional, entre reconocimiento y apropiación. Aprendí a pedir respeto, a pedir halagos cuando valían la pena, a pedir que mi identidad no fuera remodelada por la urgencia ajena. Y también aprendí a perdonarme por las decisiones que tomé desde la confusión, porque la compasión hacia uno mismo es un acto de valentía. Hoy, cuando camino por las calles de Guadalajara, a veces siento el peso de aquellas llamadas tardías. A veces me invade una cólera contenida. Pero la mayoría de las veces siento algo más suave, una certeza de que soy suficiente sin que me usen para validar la pertenencia de otros. Me invitaron tarde a la mesa, sí, y me dejaron en los márgenes hasta que me necesitaron. Pero en ese tiempo construí mi propia mesa, con mis sillas, con mi lámpara de lectura que huele a café, y decidí quién puede sentarse allí y bajo qué condiciones. Si esta historia te tocó, por favor suscríbete y comparte. Y si alguna vez te llamaron solo cuando te necesitaban, comenta cómo actuaste, leer sus experiencias me ayuda a sentir que no estoy sola en esto. Para cerrar, quiero dejar una reflexión: la familia no es una garantía, es una posibilidad, y a veces, la lealtad más grande que podemos practicar es la que nos damos a nosotros mismos. No siempre hay finales felices, pero siempre hay la posibilidad de reconstruir, de poner límites y de elegir la dignidad por encima del deber impuesto.